Bienvenidos a Historias Sagradas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Hoy exploraremos la vida de tres mujeres extraordinarias, cuyas decisiones de fe y valentía marcaron la historia bíblica y transformaron el destino de generaciones. A través de sus historias, descubriremos cómo el propósito de Dios se cumple incluso en los momentos más desafiantes, cuando la entrega y el coraje de una madre o una estratega cambian el curso del destino. Primero, conoceremos a Jocabed, una madre cuyo amor y sacrificio salvaron a su hijo Moisés, el hombre que más tarde liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud. Enfrentando la amenaza de muerte, Jocabed trazó un plan lleno de fe y esperanza, recordándonos el impacto eterno de una madre que confía en Dios. Luego, nos acercaremos a María, la joven elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Su humildad y obediencia ante un llamado tan trascendental no solo cambiaron su vida, sino también la de toda la humanidad. ¿Qué significa aceptar con valentía el propósito divino, incluso cuando parece imposible? Por último, exploraremos la historia de Rebeca, una mujer cuya astucia y estrategia jugaron un papel crucial en el cumplimiento del plan de Dios para la descendencia de Abraham. Su historia nos muestra cómo Dios puede usar la iniciativa y el coraje de quienes confían en Él para cambiar el rumbo de las generaciones. Acompáñanos en este recorrido por las vidas de estas tres mujeres notables, mientras descubrimos el poder del amor, la fe y la valentía para impactar al mundo. Prepárate para inspirarte con estos relatos de devoción y propósito que siguen resonando con fuerza hasta hoy. En el corazón palpitante del antiguo Egipto, bajo el implacable sol que doraba las arenas y los vastos ríos, un pequeño niño hebreo flotaba en una canasta entre los juncos del río Nilo. Su madre, Jocabed, había forrado meticulosamente la canasta con brea y resina, convirtiéndola en una pequeña arca llena de esperanza en medio de un edicto de muerte. En la orilla, oculta tras la vegetación, Miriam, su hermana, vigilaba el tránsito de la canasta con el corazón en la mano. Fue entonces cuando la hija del faraón decidió bañarse en el mismo tramo del río, descubriendo la canasta. Con el corazón compasivo y los ojos llenos de curiosidad, ella ordenó a sus sirvientes que la trajeran a la orilla. Al ver al bebé, la compasión se apoderó de ella, una compasión que cambiaría el curso de la historia. Este acto de compasión vino durante un tiempo de implacable persecución. El faraón, temiendo que los israelitas pudieran superarlos en número y derrocar el imperio egipcio, había decretado que todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. Esta brutal orden buscaba sofocar la posibilidad de cualquier levantamiento en el futuro, sembrando miedo y desolación entre los hebreos. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Esta es la historia de Jocabed, la madre de Moisés, quien desafió el edicto del faraón. Colocó a su hijo en las aguas del mismo río que debía ser su tumba y arriesgó su vida por salvar a su hijo. En la tierra del Nilo, donde las grandes pirámides recién se empezaban a elevar hacia el cielo, surge una historia de valentía y sacrificio maternal en medio de una época marcada por sombras profundas y un opresivo despotismo. Aquí vivía Jocabed, una mujer perteneciente a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Su existencia se entretejía con las ricas tradiciones
y las profundas enseñanzas espirituales de su pueblo, que habían sido transmitidas de generación en generación, conservando la esencia de su identidad y fe. La vida de Jocabed, hasta entonces marcada por la serenidad de las rutinas diarias y las festividades religiosas, enfrentó un abrupto giro hacia la incertidumbre cuando un nuevo faraón ascendió al trono de Egipto. Este nuevo gobernante, ajeno y desinteresado en las políticas de cooperación que sus predecesores habían cultivado con los israelitas, percibía en el crecimiento numérico y la resiliencia de los hebreos una amenaza creciente a su reinado y a la estabilidad de su imperio. Movido por el temor de una insurrección y la paranoia de ser superado por este grupo crecientemente influyente, el faraón implementó medidas extremas para asegurar su dominio absoluto. Bajo su cruel mandato, hombres, mujeres y niños hebreos fueron sometidos a una esclavitud implacable, forzados a construir ciudades y monumentos que ensalzaban el ego y la grandiosidad del faraón. El trabajo diario se llevaba a cabo bajo el látigo de los capataces egipcios, en un ambiente de agotamiento y desesperación, donde cada piedra colocada era un testimonio de su sufrimiento y resistencia. Pero la crueldad del faraón no se detuvo ahí. En un acto de despiadada opresión, decretó que todos los recién nacidos varones hebreos fueran asesinados al momento de nacer. Esta política genocida, promulgada para debilitar el espíritu y el futuro del pueblo hebreo. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Buscaba extinguir cualquier chispa de esperanza de rebelión o de surgimiento de un líder que pudiera desafiar su autoridad. Los gritos de madres y padres, cuyos hijos eran arrebatados de sus brazos, resonaban en el aire constantemente, marcando un periodo de dolor y terror que intentaba doblegarlos, pero que inadvertidamente sembraba las semillas de futuras resistencias. En aquellos días oscuros de opresión, Jocabed, que ya era madre de Aarón y Miriam, se enfrentaba de nuevo a los desafíos de la maternidad bajo circunstancias extraordinariamente amargas. El corazón de Jocabed se llenaba de ansiedad con cada día que avanzaba su embarazo, pues era consciente de la cruel realidad que imponía el edicto del faraón. Todos los recién nacidos varones hebreos debían ser entregados a la muerte. La posibilidad de que su bebé, si resultaba ser varón, pudiera ser arrebatado de sus brazos y lanzado a las voraces aguas del Nilo, ensombrecía cada momento de alegría que la nueva vida dentro de ella pudiera haber traído. Cuando llegó el día del parto, Jocabed, acompañada únicamente por las sombras y el sigilo, dio a luz en el más absoluto secreto a un niño. Al ver su rostro y escuchar su primer llanto, un sonido lleno de vida y fuerza, su corazón se debatió entre el miedo y un amor abrumador. En ese instante, con la determinación que solo una madre puede conocer, Jocabed juró hacer todo lo posible para proteger a su hijo de la fatídica orden del faraón. Los siguientes 3 meses, la casa de Jocabed se transformó en un refugio clandestino, un santuario donde cada sonido emitido por el pequeño era cuidadosamente vigilado y silenciado. Cada risa y cada llanto del bebé eran sofocados por el miedo a que pudieran atraer la atención no deseada de los soldados egipcios o de algún vecino dispuesto a delatarlos. Jocabed y Miriam, su hija mayor, se turnaban en la tarea de mantener al niño tranquilo,
envolviéndolo y acunándolo con suaves canciones de cuna que murmuraban promesas de días mejores. La tensión en el hogar era palpable. Cada pequeño ruido podía ser el preludio de una tragedia. Sin embargo, a pesar de las precauciones, el crecimiento del niño traía nuevos desafíos día a día. Su voz se hacía más fuerte y su curiosidad por el mundo más intensa. Jochebed sabía que no podría mantener oculta su existencia por mucho más tiempo. Cada día que pasaba, la esperanza de mantener a salvo a su hijo se teñía con la sombra de la desesperación. Pero en su corazón, la determinación de una madre que lucha por la vida de su hijo no conocía límites. Esta esperanza desesperada la guió hacia una decisión que marcaría no solo el destino de su familia, sino el de todo un pueblo. Consciente de que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que su hijo fuera descubierto y arrebatado por la cruel orden del faraón, Jochebed, abrumada por el peso de una decisión que ningún padre debería tener que tomar, concibió un plan audaz que exigía más que valentía. Requería una fe profunda e inquebrantable. Decidió colocar a su hijo en una canasta a prueba de agua y confiar en Dios colocándolo en el río Nilo, poniendo en manos de una fuerza mayor el futuro de su pequeño. Era un acto de entrega y esperanza, de creer que algo más grande que la malicia del faraón podría guiar a su hijo hacia la seguridad. Jochebed se dedicó entonces a preparar meticulosamente la canasta que sería el improvisado refugio de su hijo. Escogió juncos de papiro, fuertes y flexibles, que entrelazó con habilidad para formar una estructura robusta. La revistió luego con brea y resina, asegurándose de que cada milímetro de la canasta fuera impermeable. Este proceso no solo requería destreza manual, sino también un corazón firme, pues cada aplicación de brea era un recordatorio del peligro que su hijo enfrentaría solo en las aguas. Con las manos temblorosas, pero con una determinación que desafiaba su miedo, Jochebed colocó al niño en la canasta. Antes de sellar su pequeño barco, cubrió al niño con una manta suave, acarició su frente y murmuró una oración, implorando protección y misericordia para su hijo. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, que reflejaban tanto el dolor de una despedida como la esperanza de un reencuentro, depositó la canasta entre los juncos a la orilla del río. Miriam, la hermana mayor, fue la encargada de vigilar desde una distancia prudente. Se ocultó entre la densa vegetación. Sus ojos estaban puestos fijamente en la frágil embarcación que contenía lo más preciado de su familia. Su tarea era crucial. Ella debía ver qué sería de su hermano menor y actuar si era necesario. Miriam se mantuvo alerta, observando cada movimiento de la corriente, cada acercamiento de un animal o humano, lista para intervenir, pero también rezando para que no fuera necesario. La fe de su madre había sido contagiante. También ella confiaba en que un acto de bondad divina guiaría a su hermano hacia un destino seguro. Este acto de fe no solo puso a prueba el coraje de Jochebed, sino que sembró la semilla de lo que sería una historia de redención y liberación, una que comenzaba con la travesía de un niño a través del río en una pequeña canasta, confiando en el destino y en la providencia para su salvación. A medida que la pequeña canasta se mecía suavemente entre los juncos en la orilla del río Nilo, la providencia tomaba forma en los acontecimientos que se desarrollaban. La hija del faraón, una mujer de alta estatura y gesto sereno, descendió al río acompañada por sus doncellas para realizar su acostumbrado baño ritual. La tranquilidad del momento se vio interrumpida cuando una de las sirvientas notó una forma extraña entre los juncos. Curiosa, la princesa se acercó para investigar, descubriendo la canasta cuidadosamente sellada que Jochebed había dejado. Al abrir la canasta, la princesa se encontró con los ojos abiertos y asustados de un bebé hebreo, cuyo llanto se elevaba en el silencio del río. Movida por una compasión profunda e inmediata, su corazón se ablandó al ver al pequeño, tan vulnerable y abandonado. A pesar de conocer el cruel edicto de su propio padre, la princesa decidió en ese instante desafiar las órdenes reales. En lugar de entregar al niño a las autoridades para que cumplieran el macabro destino que le había sido prescrito, optó por salvarlo. Mientras contemplaba al niño, su mente trabajaba rápidamente buscando una solución que pudiera proteger tanto al pequeño como a ella misma
de las posibles repercusiones de su acto de desobediencia. Fue entonces cuando la hermana mayor del niño, Miriam, que había estado observando desde la distancia, se acercó con una propuesta audaz pero cautelosa. Se ofreció a encontrar una mujer hebrea que pudiera amamantar y cuidar al niño, asegurándose de que la princesa entendiera la necesidad del bebé de recibir cuidados maternos. La princesa, impresionada por la presencia de espíritu y la inteligencia de Miriam, aceptó la oferta. Miriam corrió de vuelta a su hogar y con el corazón desbordado de esperanza y temor, trajo a Jocabed ante la princesa egipcia. Jocabed, disimulando su verdadera relación con el niño, acordó cuidarlo como su nodriza. Así, bajo un velo de secreto y con la complicidad de la hija del faraón, Jocabed no solo recuperó a su hijo, sino que también recibió el apoyo para criarlo. La princesa proporcionó una casa y una pensión para el niño y su nodriza, asegurando que creciera en un ambiente seguro y saludable. Este arreglo le permitió a Jocabed estar cerca de su hijo durante sus años formativos, enseñándole las tradiciones y creencias de su pueblo, incluso mientras vivían bajo la sombra del palacio egipcio. Esta serie de eventos no solo salvaron la vida del niño, que más tarde sería conocido como Moisés, sino que también estableció las bases de su futura misión como libertador de su pueblo. La compasión de la hija del faraón, combinada con el arriesgado acto de fe de Jocabed, se entrelazaron para formar un vínculo inquebrantable que trascendería la división entre dos mundos y cambiaría el curso de la historia. Conforme los años pasaban, Moisés crecía bajo la protección de la casa del faraón y el cuidado amoroso de Jocabed. En el palacio, fue educado en todas las artes y ciencias de Egipto, convirtiéndose en un joven de gran inteligencia y elocuencia. Sin embargo, su madre nodriza, Jocabed, se aseguró de que Moisés no olvidara sus raíces hebreas. En los momentos privados, le enseñaba sobre el Dios de Israel, los rituales y las historias de su pueblo, incrustando en él una identidad dividida entre dos culturas. Mientras tanto, la hija del faraón, que había mostrado compasión por Moisés desde su infancia, lo trataba como si fuera su propio hijo. En la corte, Moisés era conocido como el hijo adoptivo de la princesa, un estatus que le otorgaba privilegios y responsabilidades inusuales para un hebreo. Esta dualidad de vida le permitía moverse entre los círculos de poder egipcios, mientras mantenía un vínculo con su herencia marginada. A medida que Moisés crecía, también lo hacía su conciencia sobre las injusticias que enfrentaban los hebreos bajo el yugo egipcio. Aunque vivía en el lujo del palacio, los ecos de los lamentos de su gente llegaban constantemente a sus oídos. Este creciente malestar interior eventualmente lo llevaría a cuestionar su lugar en el mundo egipcio y su verdadero propósito. Un día, en un acto que definiría el resto de su vida, Moisés salió del palacio y caminó entre su gente. Observó los duros trabajos a los que eran sometidos y la brutalidad de los capataces egipcios. Su visita no fue la de un príncipe curioso, sino la de un hombre en busca de su verdadera identidad. Fue entonces cuando presenció un acto de crueldad que no pudo ignorar: un capataz egipcio golpeando despiadadamente a un esclavo hebreo. Movido por un impulso de ira y justicia, Moisés miró a su alrededor. Al ver que nadie más estaba a la vista, intervino, y en un enfrentamiento acabó con la vida del capataz. Este acto de violencia fue un punto de no retorno para Moisés. Sabiendo que su acción no pasaría desapercibida y que su vida en el palacio había llegado a su fin, huyó de Egipto, buscando refugio en el desierto, lejos de la ira del faraón y las comodidades del palacio que una vez fue su hogar. Este exilio autoimpuesto fue tanto un escape de la justicia egipcia como una jornada de autodescubrimiento. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car.
How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch October 13th at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. En el hostil y vasto desierto, Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, un encuentro que marcó su transformación de príncipe egipcio a líder y profeta de los hebreos. Fue encomendado con la misión divina de regresar a Egipto, no como un miembro de la familia real, sino como un liberador enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud. A través de estos eventos, la compasión inicial de la hija del faraón y el amor y enseñanzas de Jocabed se entrelazaron para preparar a Moisés para su destino final. La historia de Jocabed, aunque empezó en secreto y sacrificio, culminó en la liberación de su pueblo, demostrando cómo la fe y la acción decidida de una madre pudieron cambiar el curso de la historia. La historia de Jocabed es una poderosa ilustración del sacrificio maternal, una narrativa que resalta la profundidad del amor de una madre y su disposición a arriesgar todo por el bienestar de su hijo. En el relato de Jocabed, vemos cómo su amor y su valentía trascienden el instinto de autopreservación, llevándola a enfrentar peligros inmensos para asegurar un futuro para Moisés. El sacrificio de Jocabed comienza con la decisión de esconder a su hijo recién nacido, desafiando así el edicto mortal del faraón que dictaba la muerte de todos los bebés varones hebreos. Esta decisión no solo puso en riesgo la vida de Moisés, sino también la de toda su familia, ya que ser descubiertos ocultando al niño podría haber llevado a represalias severas por parte de las autoridades egipcias. El acto de Jocabed de esconder a su hijo fue, por tanto, una verdadera manifestación de sacrificio, eligiendo el bienestar de su hijo sobre su propia seguridad y posiblemente su vida. Además, al poner a Moisés en la canasta y dejarlo a la deriva en el río Nilo, Jocabed no solo arriesgaba perder a su hijo a las aguas o a las manos de extraños, sino que también se enfrentaba a la incertidumbre de nunca saber qué sería de él. Este acto de fe y entrega subraya la profundidad de su amor y sacrificio, mostrando una confianza implícita en que algo más grande que ella misma cuidaría de su hijo. La reflexión que emerge de la historia de Jocabed es especialmente relevante para los tiempos modernos, donde los desafíos y sacrificios que enfrentan las madres pueden ser igualmente complejos y angustiantes, aunque diferentes en contexto. El relato de Jocabed nos invita a valorar y respetar el amor incondicional y los sacrificios a menudo ocultos que las madres realizan por sus hijos. Nos recuerda que estos actos de amor, aunque puedan parecer pequeños o cotidianos, son en realidad gestos heroicos que tienen el poder de moldear vidas y alterar destinos. En última instancia, la historia de Jocabed es un testimonio de la fuerza que puede emerger del amor maternal. Es un recordatorio de que en los momentos de máxima adversidad, el amor y el sacrificio de una madre pueden abrir caminos hacia la salvación y el renacimiento. Jocabed, con su acto de protección hacia Moisés, no solo salvó a su hijo, sino que también allanó el camino para la futura liberación de su pueblo. Este acto de sacrificio resalta una verdad universal. Detrás de muchas grandes historias de triunfo y libertad, a menudo hay una madre cuyo amor desinteresado ha sentado las bases para la grandeza. Bienvenidos a Historias Sagradas, el canal donde las grandes historias de la Biblia cobran vida. Aquí encontrarás relatos épicos, llenos de fe, desafíos y enseñanzas eternas que han inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Hoy te invito a sumergirte en una de las narraciones más emocionantes y profundas de las Escrituras. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que sin duda te transformará. En el tranquilo y pequeño pueblo de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida tan sencilla como devota. En medio de las colinas de Galilea, rodeada de familias campesinas y artesanos, María pasaba sus días entre las labores del hogar
y la profunda tradición espiritual de su pueblo. Hija de una familia humilde pero piadosa, desde niña había sido instruida en la ley de Moisés y las promesas que Dios había hecho a Israel. Nadie en su entorno, ni siquiera ella, podía imaginar que esta joven estaba destinada a cambiar el curso de la historia. Era una chica común, pero su fe y su corazón la preparaban para lo extraordinario. José, su prometido, era un carpintero honesto y justo, un hombre trabajador que compartía los mismos valores que María. Aún no vivían juntos, pero su matrimonio ya estaba acordado según las costumbres de su tiempo. María, mientras tanto, esperaba con ilusión el día en que formarían una familia. Imaginaba un futuro común, un hogar sencillo y lleno de amor, rodeada de los vecinos y familiares con quienes había crecido. Sus días eran predecibles, ocupada con las tareas diarias, cocinando, tejiendo y preparando todo lo necesario para cuando se convirtiera en esposa. A pesar de la rutina que llenaba sus días, María siempre encontraba tiempo para dedicarlo a Dios. En su corazón habitaba una fe tan firme como las antiguas promesas que Israel había recibido. Su vida espiritual no era algo ruidoso ni ostentoso. Más bien, estaba tejida en la quietud de sus oraciones diarias, en su devoción durante las festividades sagradas y en su humildad ante las pequeñas dificultades cotidianas. María confiaba plenamente en el Dios que había guiado a su pueblo a través de siglos de prueba y esperanza. Esta confianza, tan silenciosa como profunda, era lo que realmente definía su vida. Lo que hacía única a María no era su origen ni sus circunstancias, sino su disposición a decir sí. Era joven, quizás con sueños pequeños como todas las chicas de su edad, pero su corazón estaba completamente entregado a Dios. Lo que podía parecer una vida sencilla en un pueblo insignificante, era en realidad el escenario perfecto para que Dios obrara. Cada tarea cotidiana, cada oración silenciosa, preparaba su alma para el momento en que lo divino intervendría de manera poderosa en su vida. Sin saberlo, María se encontraba en la cúspide de un cambio asombroso. Su humilde existencia en Nazaret, lejos de la grandeza de los palacios y templos, era el terreno fértil en el que Dios estaba a punto de sembrar la semilla de la redención. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su familia, su desposorio con José, su devoción religiosa, la estaba preparando para recibir la mayor bendición jamás imaginada: convertirse en la madre del Salvador. La vida cotidiana de María en Nazaret seguía el ritmo constante de un pueblo pequeño. Al amanecer, el canto de los gallos marcaba el inicio de la jornada, y María se levantaba temprano para comenzar sus labores. Su día se llenaba con tareas sencillas pero esenciales: moler el grano para hacer el pan, llevar agua desde el pozo y ayudar a preparar las comidas. Aunque eran actividades ordinarias, María las realizaba con el cuidado y la dedicación de quien encuentra en los pequeños actos de cada día una manera de servir a los demás y, en su corazón, de servir a Dios. La rutina de María estaba inmersa en la devoción religiosa que formaba parte de cada aspecto de la vida judía. Ella recitaba las oraciones diarias, que repetían las promesas y alabanzas a Yahvé, el Dios de Israel. En su hogar, las escrituras eran reverenciadas, y las historias de los patriarcas y profetas se compartían como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. María, como cualquier mujer de su tiempo, observaba las leyes del Shabbat, dedicando un día a la semana para el descanso sagrado, donde la familia se reunía en oración y reflexión, celebrando la bondad de Dios. Como futura esposa de José, María también se preparaba para el rol que tendría en su nuevo hogar. En su mente, imaginaba cómo sería la vida junto a él, cuidando de su casa, criando a sus hijos y siguiendo las tradiciones que habían guiado a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El futuro parecía claro y tranquilo. María seguramente pensaba que su vida sería como la de las otras mujeres de Nazaret, una existencia sencilla pero honrada, llena de pequeños momentos de gozo y esperanza. Ella esperaba lo común, sin saber que lo extraordinario estaba por llegar. Cada paso que daba en su día a día, aunque predecible, estaba enraizado en la fe. María no se inquietaba por lo que podría traer el mañana, confiando en que Dios tenía el control. Su devoción no era solamente un deber religioso, sino una expresión natural de su vida. Incluso cuando se enfrentaba a las pequeñas dificultades de la vida cotidiana, como la fatiga de las largas jornadas o las preocupaciones del futuro, ella las soportaba con una paz interior
que provenía de su relación con Dios. Para María, la fe no era algo que se añadía a su vida, sino el eje en torno al cual giraba todo. Pero, aunque su vida parecía normal, Dios ya estaba obrando en lo secreto. Los días de María, llenos de simplicidad, estaban construyendo en ella un carácter fuerte y un corazón dispuesto a lo que fuera que el Señor le pidiera. Sin saberlo, su fidelidad en lo pequeño estaba preparándola para un llamado mucho más grande. María, fiel en sus labores diarias, en sus oraciones y en su vida de comunidad, estaba a punto de ver cómo el plan divino transformaría todo lo que había imaginado sobre su futuro. Un día, mientras María estaba inmersa en su rutina habitual, sucedió lo inesperado. La luz del atardecer bañaba las calles de Nazaret, y quizás María se encontraba sola, en silencio, cuando un ser celestial se le apareció. El arcángel Gabriel se presentó ante ella con una reverencia divina, que cambió por completo la atmósfera de ese momento ordinario. El ángel, resplandeciente de gloria, la saludó con una frase que resonaría en la eternidad: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». María, sobresaltada por estas palabras, sintió una mezcla de asombro y temor. María no sabía lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sido llamada favorecida, y mucho menos por un mensajero celestial. Sus pensamientos se agolpaban, intentando comprender el significado de aquellas palabras. ¿Qué podría significar que el Señor estuviera con ella de manera tan especial? Gabriel, al ver su inquietud, le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». En ese momento, las palabras del ángel comenzaron a desplegar ante María una verdad que la dejó sin aliento. Ella había sido elegida por Dios para una misión que cambiaría la historia del mundo. «Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús», continuó el ángel. «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Estas palabras, que parecían imposibles, colocaban a María en el centro de la promesa mesiánica que su pueblo había esperado por siglos. El Salvador del mundo iba a nacer de ella. A pesar de la inmensa carga de esta revelación, María, llena de humildad, hizo una única pregunta: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. El niño que nacería de ella no sería solo un hombre más, sería el Hijo de Dios. Para confirmar la veracidad de sus palabras, Gabriel le habló de su pariente Elisabet, quien, a pesar de su vejez y esterilidad, también esperaba un hijo. «Porque nada hay imposible para Dios», añadió Gabriel, reafirmando la certeza del poder divino. Este mensaje divino dejó claro que lo que estaba por suceder era algo que trascendía las leyes naturales. Dios estaba interviniendo directamente en la historia humana. En ese momento decisivo, María, joven y humilde, respondió con una fe inquebrantable: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Sin dudar ni poner condiciones, aceptó el llamado más grande que una mujer podría recibir: ser la madre del Mesías, el Salvador prometido. Aquella tarde, el curso de su vida cambió para siempre. Lo extraordinario había irrumpido en lo ordinario, y María, con valentía y humildad, abrió su corazón al plan de Dios, sin saber todavía todas las consecuencias que esto traería a su vida. This episode is brought to you by Battlefield 6. Battlefield 6 is the ultimate all-out warfare experience. Rip through the skies in aerial dogfights. Demolish your surroundings for a strategic advantage. Harness complete control over every action and movement using the Kinesthetic Combat System. Drop into multiplayer with your squad, or fight furiously as a member of the Dagger 1-3 squad in a gritty, adrenaline-fueled single-player campaign where you'll defend a world on the edge of collapse. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. This podcast is brought to you by Carvana.
Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Tras la visita del ángel, la vida de María dio un vuelco. Aunque aún procesaba lo increíble de la revelación, su fe la sostuvo. A partir de ese momento, cargaba en su vientre al Hijo de Dios, el Mesías que su pueblo había esperado durante generaciones. Sin embargo, aunque María sabía que Dios estaba con ella, los desafíos comenzaron a manifestarse casi de inmediato. Uno de los primeros fue enfrentar a José, su prometido. En aquella época, un embarazo antes del matrimonio podía traer vergüenza y severas consecuencias, incluso la muerte. María no tenía control sobre lo que otros pensarían, pero confiaba en que Dios proveería una solución. José, al enterarse de que María estaba embarazada, sintió una mezcla de confusión, tristeza y duda. No comprendía lo que había sucedido, pero, siendo un hombre justo, no quiso exponerla al escarnio público. Decidió dejarla en secreto, evitando una posible condena. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le reveló la verdad. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. José, al despertar, obedeció la voz de Dios y tomó a María como su esposa, aceptando su rol en el plan divino con humildad y valentía. Con José a su lado, María encontró alivio y apoyo en medio de las circunstancias extraordinarias que estaba viviendo. Sin embargo, la vida de María continuaba siendo profundamente humana, y sabía que aún debía cumplir con los roles cotidianos de una mujer en su cultura, mientras su vientre comenzaba a crecer. La noticia de su embarazo, aunque celestial en su origen, no era entendida por la gente de su entorno, lo que sin duda generaba miradas y murmullos. Pero María, manteniendo su carácter sereno y su fe inquebrantable, enfrentaba cada día sabiendo que Dios había prometido estar con ella. Decidida a buscar apoyo y comprensión, María viajó a las montañas de Judea para visitar a su pariente Elizabeth, quien, como le había dicho el ángel, también estaba embarazada de manera milagrosa. Al llegar a casa de Elizabeth, algo extraordinario sucedió. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, reconociendo lo sagrado de la misión de María, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María, emocionada y llena de gratitud, respondió con una alabanza que hoy conocemos como el Magnificat. En él, proclamaba la grandeza de Dios, quien había hecho maravillas con una sierva humilde como ella. Este encuentro con Elizabeth no solo fortaleció a María, sino que también la preparó emocional y espiritualmente para los desafíos que vendrían. Ahora, sabiendo que no estaba sola, María regresó a Nazaret con una mayor certeza de que Dios había trazado su camino. Con su fe como su mayor fortaleza, ella avanzaba, no con temor, sino con la convicción de que lo imposible había comenzado a hacerse realidad a través de su sí. El embarazo de María avanzaba, y conforme se acercaba el tiempo del nacimiento, llegó un nuevo desafío. El emperador César Augusto decretó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligaba a José a viajar hasta Belén, su ciudad de origen, para inscribirse junto con María. Aunque María estaba en los últimos días de su embarazo, no había alternativa. Debían emprender el largo y agotador viaje desde Nazaret hasta Belén. La travesía fue difícil, con caminos accidentados y días de caminata bajo el sol. Sin embargo, María, sostenida por su fe y la compañía de José, se mantuvo firme. Al llegar a Belén, la ciudad estaba abarrotada de personas que, como ellos, habían venido por el censo. No había lugar en ninguna posada, y María comenzó a sentir las contracciones del parto. No había una cama cómoda, ni una habitación privada disponible. Finalmente, encontraron refugio en un establo, un lugar sencillo y humilde entre los animales. Allí, en medio de las pajas y el olor de la establía, María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació en el lugar más humilde imaginable. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. El nacimiento de Jesús,
aunque ocurrió en silencio y lejos del bullicio de la ciudad, no pasó desapercibido para el cielo. Un coro de ángeles se apareció a unos pastores que estaban cuidando sus rebaños en las colinas cercanas, anunciando que el Salvador había nacido en Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, maravillados por lo que habían visto y escuchado, corrieron hacia el lugar donde María y José estaban con el recién nacido y lo adoraron. Aquellos humildes pastores fueron los primeros en ver al Rey de Reyes, pero no fueron los únicos. Poco tiempo después, llegaron unos sabios de Oriente guiados por una estrella. Habían viajado grandes distancias porque sabían que el nacimiento de este niño tenía un significado cósmico. Cuando finalmente llegaron a la casa donde se encontraba María con su hijo, cayeron de rodillas y le ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos de un rey. María, aún impresionada por todo lo que estaba ocurriendo, guardaba cada palabra y cada gesto en su corazón, reflexionando sobre el misterio que envolvía la vida de su hijo. María sabía que algo grandioso había comenzado. No comprendía del todo cómo sería el futuro, pero confiaba en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Su hijo, Jesús, ya había atraído la atención de pastores y reyes, y aunque había nacido en la pobreza de un pesebre, su destino era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Después del asombroso nacimiento de Jesús en Belén, la vida de María comenzó a transformarse de maneras que ella jamás había anticipado. Aunque había sido testigo de milagros y encuentros con pastores y sabios, no dejó de lado su papel como madre. Cuidaba de su hijo como cualquier otra madre, preocupándose por sus necesidades, protegiéndolo y amándolo. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, María sabía que Jesús no era un niño común. Cada día con él era una mezcla de ternura maternal y reverencia por el gran misterio que albergaba su hijo. A pesar de los momentos de paz, las dificultades no tardaron en aparecer nuevamente. Poco después del nacimiento de Jesús, José fue advertido en sueños de que el rey Herodes planeaba matar al niño. Sin pensarlo, tomó a María y a Jesús, y huyeron hacia Egipto en medio de la noche. María, una joven madre, dejó atrás todo lo que conocía y viajó hacia una tierra extranjera, con el único propósito de proteger a su hijo. El viaje fue duro, pero nuevamente la fe la sostuvo. Sabía que Dios los guiaba, y en cada paso veía la mano divina protegiendo a su familia. Pasaron un tiempo como exiliados en Egipto, pero cuando Herodes murió, un ángel les dijo que era seguro regresar. Así, José, María y Jesús volvieron a Nazaret, donde el niño creció rodeado del amor de sus padres y la tranquilidad de una vida humilde. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, experimentó una infancia común, jugando con los niños del pueblo y aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Durante esos años, María observaba cómo su hijo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El siguiente gran hito en la vida de María llegó cuando Jesús tenía 12 años. Durante una peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días hasta encontrarlo entre los maestros, discutiendo las Escrituras con una sabiduría sorprendente. Al reprocharle por haberlos preocupado, Jesús respondió: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas palabras dejaron a María profundamente reflexionando, pues, aunque conocía el destino divino de su hijo, cada vez se hacía más evidente que Jesús no solo era su hijo, sino el Hijo de Dios, con una misión más allá de su comprensión. Durante el ministerio de Jesús, María mantuvo una presencia constante y silenciosa, apoyando a su hijo mientras predicaba el reino de Dios. Aunque su papel no era central en la enseñanza pública de Jesús, ella lo acompañaba en algunos momentos cruciales, como las bodas de Caná, donde María pidió a Jesús que ayudara a los anfitriones cuando se quedaron sin vino, lo que resultó en su primer milagro. A lo largo de su misión, María observaba cómo su hijo atraía multitudes y enfrentaba la oposición de los líderes religiosos. Aunque seguramente sentía preocupación por los peligros que Jesús enfrentaba, su fe inquebrantable la sostenía. María estuvo presente al pie de la cruz, donde vio a su hijo sufrir y morir por la salvación del mundo, una escena de dolor indescriptible para una madre, pero también de profunda confianza en el plan divino. Después de la resurrección y ascensión de Jesús,
María vivió un tiempo de profundo recogimiento, acompañada por los apóstoles y discípulos de su Hijo. En aquellos días, Jerusalén seguía siendo el epicentro de la fe naciente, y María, como Madre del Salvador, era una figura respetada y querida por la primera comunidad cristiana. Los seguidores de Jesús veían en ella no solo a la Madre del Mesías, sino también a un ejemplo de fe y fidelidad inquebrantable. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. María vivió esos días, recordando cada momento de la vida de su hijo, desde su infancia en Nazaret hasta su sacrificio en la cruz. Aunque no se mencionan muchos detalles sobre su vida después de la resurrección de Jesús en los Evangelios, la tradición cuenta que María permaneció junto al apóstol Juan, a quien Jesús, antes de morir, le había encomendado su cuidado. Se dice que Juan la acogió como a su propia madre, y juntos, según algunos relatos, se trasladaron a Éfeso, una ciudad lejana en el Imperio Romano. Allí, en la calma de una tierra extraña, María encontró consuelo mientras veía crecer la iglesia que su hijo había comenzado. Conforme pasaban los años, María vivió en la paz de aquellos que saben que han cumplido con su misión. En su corazón seguía guardando cada recuerdo de Jesús, como había hecho desde su nacimiento. La joven que había recibido la visita del ángel en Nazaret, ahora era una mujer madura que entendía los caminos de Dios con mayor claridad. La sencillez que siempre la había caracterizado permanecía en ella, aunque a su alrededor crecían los rumores sobre su hijo y la esperanza que había sembrado entre los creyentes. Se cuenta que María vivió hasta una edad avanzada. Algunas tradiciones narran que sus últimos días fueron tranquilos, rodeada del cariño de aquellos que la veían no solo como la madre de Jesús, sino como una guía espiritual. Su partida de este mundo, en algún momento alrededor de los 60 o 70 años, no fue con grandes alardes ni ceremonias. Se fue en paz, tal como había vivido, confiando en Dios hasta el final. Su cuerpo fue enterrado con reverencia, y aunque los años borraron los detalles, lo que no se borró fue su legado. Para aquellos que conocieron a María, y para las generaciones que vinieron después, ella fue un testimonio vivo de la fe. La mujer que había vivido en humildad y obediencia fue recordada como una madre amorosa, no solo para Jesús, sino para todos los que buscaban seguir los pasos de su hijo. En la antigua tierra de Mesopotamia, donde el aire olía a especias y la brisa susurraba entre las hojas de palmeras, vivía una joven llamada Rebeca. En el vasto paisaje que rodeaba la ciudad de Nacor, en la región de Padán Aram, Rebeca destacaba por su gracia y su carácter amable. Su familia pertenecía a un linaje honorable. Su padre Betuel, descendiente de Nacor, hermano de Abraham, el patriarca que había dejado su tierra siguiendo la promesa de Dios. Rebeca, siendo joven, tenía una vida sencilla, pero plena. En la comunidad donde vivía, era conocida no solo por su belleza física, sino también por su laboriosidad y su bondad hacia los demás. Cada día, como parte de sus tareas diarias, iba al pozo de agua de la ciudad. A la vista de todos, era evidente que poseía una energía que irradiaba vida. Su espíritu alegre y su corazón generoso hacían que fuera respetada y querida por su familia y vecinos.
Pero más allá de su entorno inmediato, algo más estaba sucediendo en un lugar lejano. En la tierra de Canaán, Abraham, el gran patriarca, ya envejecido, meditaba sobre el futuro de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham sabía que debía encontrar una esposa para Isaac, alguien que compartiera la fe y las tradiciones de su familia. Sin embargo, la mujer que sería la esposa de Isaac no podía ser de las tribus cananeas entre las que vivían. Debía venir de su propio linaje, de su tierra natal. Así, Abraham llamó a su siervo más confiable, el mayordomo de toda su casa, un hombre experimentado y fiel, y le encargó una misión sagrada: viajar a Mesopotamia, a la tierra de sus parientes, para buscar a la mujer que Dios había destinado para Isaac. Rebeca vivía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera extraordinaria. Cada día se levantaba con el sol, ayudaba en las labores domésticas, cuidaba del rebaño, y al caer la tarde, iba al pozo a recoger agua. La vida en Padán Aram era simple, pero no carecía de belleza. Las mujeres del pueblo se reunían en el pozo, intercambiaban historias, compartían risas, y Rebeca se destacaba por su disposición para ayudar a los demás. A lo largo de los días, el siervo de Abraham viajaba desde Canaán con una caravana de camellos, atravesando desiertos y valles en busca de la tierra de Nacor. En su corazón, llevaba la encomienda de encontrar a una mujer de fe, una mujer que pudiera ser una bendición para Isaac y para toda la descendencia prometida. Durante su largo viaje, oraba a Dios, pidiéndole guía y sabiduría, confiando en que Él lo llevaría al lugar correcto. Mientras tanto, Rebeca seguía con su vida cotidiana, sin saber que Dios ya estaba tejiendo los hilos de su destino. Aunque su familia era piadosa, y su fe en el Dios de sus antepasados era firme, no podía imaginar el plan divino que se estaba gestando para ella. Al llegar a las cercanías de la ciudad de Nacor, el siervo de Abraham decidió detenerse en el pozo, justo a la hora en que las mujeres salían a buscar agua. La misión que llevaba era abrumadora, y sabía que, sin la ayuda de Dios, sería imposible cumplirla. Se arrodilló junto a sus camellos, y en un acto de fe profundo, oró a Dios pidiendo una señal: que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que beba, y que me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea aquella que has destinado para tu siervo Isaac. Justo en ese momento, Rebeca apareció entre las demás mujeres, con su cántaro sobre el hombro, caminando con la gracia que la caracterizaba. Sin saber que estaba siendo observada con ojos expectantes, ella siguió su rutina diaria. Al llegar al pozo, bajó su cántaro para sacar agua, y fue entonces cuando el siervo se acercó y le pidió un poco de agua para calmar su sed. Sin dudar, Rebeca le sonrió y dijo, «Bebe, señor mío». Y mientras él bebía, ella, con un corazón generoso, añadió, «También sacaré agua para tus camellos, hasta que terminen de beber». Esta simple acción, hecha con tanto amor y disposición, fue la respuesta a la oración del siervo. Rebeca, sin saberlo, acababa de cumplir la señal que el siervo había pedido a Dios. Mientras los camellos bebían, el siervo, emocionado por lo que acababa de presenciar, se postró en adoración a Dios. Estaba seguro de que esta joven, Rebeca, era la esposa que Dios había preparado para Isaac. El siervo le entregó a Rebeca una serie de regalos, entre ellos un anillo de oro y brazaletes, y le preguntó sobre su familia. Al escuchar que era hija de Betuel, pariente de Abraham, supo que Dios había dirigido sus pasos hacia el lugar correcto. Rebeca, impactada por los acontecimientos, corrió a su casa a contar lo que había sucedido. Su hermano Labán, al ver los regalos y escuchar la historia, inmediatamente entendió la importancia de la visita del siervo. Invitó al extranjero a su hogar, y allí, después de comer, el siervo de Abraham relató con detalle la misión que su amo le había encomendado. Les contó cómo Abraham había sido bendecido por Dios con riquezas y prosperidad, y cómo su hijo Isaac, nacido milagrosamente de la promesa divina, necesitaba una esposa. Betuel y Labán escucharon atentamente, reconociendo que lo que estaba ocurriendo era obra de Dios. «Esto viene de Jehová», dijeron. «No podemos decir nada en contra». Entonces, aceptaron entregar a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. El siervo, agradecido, se postró nuevamente en adoración a Dios, dando gracias por su fidelidad. Esa misma noche, la casa de Betuel se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Rebeca estaba por partir a una tierra lejana, a un futuro desconocido. Aunque sabía que la decisión estaba en manos de Dios,
no dejaba de sentir el peso de lo que significaba dejar a su familia, sus amigos y todo lo que conocía. Pero en su corazón había paz, pues sabía que estaba cumpliendo con un propósito divino. Al día siguiente, al amanecer, la caravana estaba lista para partir. Antes de irse, su familia la bendijo con palabras llenas de esperanza. Hermana nuestra, sé madre de millares, y que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos. Con estas palabras, Rebeca partió, acompañada por su nodriza y las siervas que su familia le había dado. El viaje de regreso a Canaán fue largo, pero el corazón de Rebeca estaba lleno de expectativa y fe. Sabía que iba a encontrarse con un hombre al que aún no conocía, pero que estaba destinado a ser su compañero de vida, el hijo del gran patriarca Abraham. Finalmente, después de muchos días, la caravana llegó a las tierras de Isaac. En ese momento, Isaac estaba meditando en el campo, reflexionando sobre su vida y sobre las promesas que Dios había hecho a su familia. Cuando levantó la vista, vio acercarse a la caravana. Rebeca, al verlo de lejos, preguntó quién era ese hombre que caminaba en el campo. Al escuchar que era Isaac, descendió de su camello y se cubrió con un velo en señal de respeto. El siervo de Abraham explicó a Isaac todo lo que había sucedido, cómo Dios había guiado cada paso del camino para que se encontraran. Isaac, al escuchar el relato, supo en su corazón que Rebeca era la respuesta a sus propias oraciones. Sin palabras, la llevó a la tienda de su madre Sara, quien había fallecido recientemente, y allí Isaac la tomó como su esposa. Desde el momento en que Isaac y Rebeca se casaron, el amor entre ellos fue profundo y sincero. Rebeca llenó el vacío que había dejado la muerte de Sara en el corazón de Isaac, y juntos comenzaron una nueva etapa en la historia del pueblo elegido por Dios. Rebeca, la joven que había sido encontrada en un pozo por la providencia divina, se convirtió en madre de Jacob y Esaú, dos hijos que marcarían el destino de naciones. Aunque su vida no estuvo exenta de desafíos y pruebas, Rebeca permaneció firme en su fe y en el propósito que Dios le había encomendado. Su historia es un testimonio de cómo Dios, en su soberanía, guía cada detalle de nuestras vidas para cumplir su voluntad. La historia de Rebeca nos enseña que, aunque a veces no podemos ver el propósito divino detrás de nuestras acciones cotidianas, Dios está obrando en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Rebeca no sabía que su acto de bondad, al ofrecer agua al siervo de Abraham y a sus camellos, sería el comienzo de una nueva vida para ella y de una transformación en el curso de la historia del pueblo de Dios. Su disposición para servir, su humildad y su fe fueron los atributos que la llevaron a ser parte del plan divino. De esta manera, aprendemos que cada gesto de bondad y obediencia puede tener consecuencias que van más allá de lo que somos capaces de entender. Además, el viaje de Rebeca desde su hogar en Nacor hacia una tierra desconocida para casarse con un hombre que nunca había visto es un poderoso testimonio de confianza en los caminos de Dios. Ella no solo aceptó el llamado a una vida desconocida, sino que lo hizo con valentía y fe, sabiendo que su destino estaba en manos de Dios. En momentos de incertidumbre o cambios importantes en nuestra vida, Rebeca nos recuerda que confiar en los planes divinos, aun cuando no comprendemos todos los detalles, nos llevará a cumplir propósitos mayores que nosotros mismos. Finalmente, su historia también nos habla de la importancia de la familia y de la bendición intergeneracional, la bendición que su familia pronunció sobre ella, deseando que fuera madre de multitudes y que su descendencia triunfara sobre sus enemigos, se cumplió en sus hijos, Jacob y Esaú, quienes se convirtieron en padres de naciones. Rebeca no solo fue madre biológica, sino que fue una pieza clave en la continuidad del pacto entre Dios y Abraham. De esta manera, su vida nos muestra que, al obedecer y confiar en los planes de Dios, nos convertimos en portadores de bendición para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta hermosa historia de Rebeca, un relato lleno de fe, valentía y confianza en los planes divinos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu me gusta y a compartir el video con tus amigos, familiares y con todos aquellos que necesiten un recordatorio de que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Nos encantaría leer tus opiniones y reflexiones en los comentarios, así que no dudes en escribirnos qué fue lo que más te impactó de la vida de Rebeca. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. En nuestra próxima entrega, te llevaremos a descubrir otra historia fascinante de las Escrituras,
llena de enseñanzas e inspiración para nuestra vida diaria. No te lo pierdas, será una oportunidad para seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto. Bendiciones.